el tema, el próximo tema que voy a dar es reducción de la dimensionalidad y análisis de componentes principales. Y para ver, digamos, la motivación de hacer una reducción de dimensionalidad, que muchas veces se hace con el análisis de componentes principales, es que piensen lo que es, cómo es cómo son los movimientos de una enzima. Esto está sacado de un libro de motores moleculares, pero dice, imagínense vivir en un mundo donde un terremoto de escala 9, de rango 9 en la escala de Richter, estuviera rugiendo continuamente. En la escala de las proteínas, el movimiento browniano es todavía peor, más furioso. Entonces, cuando ustedes miran una dinámica cualquiera, tienen todos estos movimientos como tienen acá, no sé cómo si parece eso, parece justamente que hubiera un terremoto, y cómo saco yo información de todo esto, de cuáles son los movimientos que son importantes o son relevantes en la proteína. Bueno, entonces, lo que queremos es identificar los grados de libertad que son relevantes, pero no sabemos cuáles son. Sabemos que son modos colectivos, pero podrían ser los más amplios o los más lentos. Y bueno, está el tema, ¿cómo saco los modos colectivos que son más amplios? Además, cuando ustedes trabajan, hacen un cálculo de dinámica molecular y obtienen los resultados, muchas veces comprender qué es lo que está pasando es difícil en sistemas que tienen una dimensionalidad tan alta. Entonces, para facilitar la comprensión, se hace una reducción de la dimensionalidad. Y por último, otra cuestión que es muy importante o que requiere una reducción de la dimensionalidad es lo que se llama la clusterización. Cuando yo tengo que ver, por ejemplo, tengo muchas estructuras distintas y quiero saber cuáles son parecidas entre sí. Entonces, ¿qué miro, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer una clusterización, vamos a pensar la proteína que teníamos recién, tiene 20 aminoácidos. Para cada aminoácido tengo un carbono alfa, entonces tengo 20 carbonos alfa. Como cada uno tiene X y Z, coordenadas X y Z, tengo 60 coordenadas. Entonces, si yo quiero ver esas 60 coordenadas, cuáles son parecidas entre sí, cuáles de esas estructuras son parecidas, bueno, puedo hacer un RMS. Ahora, si yo quiero hacer, por ejemplo, una energía libre, un cálculo de energía libre, ¿qué coordenadas voy a usar? ¿Cómo hago la clase? ¿Qué hago? La energía libre en X1, X2, X3, X4, X5 hasta X20 y 1. Para poder hacer una clusterización que me permita después ver una energía libre, tengo que hacer lo que se llama una reducción de la dimensionalidad. Para ver por qué esto es así, fíjense lo siguiente. Yo tengo, vamos a poner una dimensión sola, X. Entonces, si voy a decir, bueno, a mi rango de X lo divido en 10 cajitas y me fijo cada uno de los puntos que fui muestreando, en qué cajita cayó. Entonces, perfecto, divido en las 10 cajitas. Ahora, si tengo X, Y y Z, voy a tener 10 cajitas en X, 10 en Y, 10 en Z, voy a tener 1000. Y si tengo 20 X y Z, entonces voy a tener 10 a la 60, y es un número enorme. Entonces, no puedo hacer
cajitas de esa manera. ¿Por qué? Porque no me alcanza el muestreo para llenar todas esas cajitas. O sea, fíjense que cuanto más cajas tengo, más muestreo necesito hacer. ¿Mm? Entonces, por eso es que antes de hacer la clusterización, que es poner las cosas en cajitas, tengo que hacer una reducción de la dimensionalidad. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces la idea básica del análisis de componentes principales es identificar las coordenadas colectivas que son de mayor amplitud. No nos fijamos si son las más lentas, las más rápidas, lo único que miramos es los movimientos que son más amplios. Y entonces estamos asumiendo que los movimientos de mayor amplitud son los más importantes. Y matemáticamente el análisis de componentes principales tiene similitudes con lo que quizás sea más familiar para todos ustedes, que es los modos normales. Bueno, me parece que voy a dejar acá. No, les quería mostrar el mismo movimiento que veíamos recién de una proteína, pero que es filtrado por el primer modo, por el primer componente principal. Entonces, cuando le sacamos el ruido, podemos ver más claramente cuáles son los movimientos importantes de la proteína. Bien. ¿Alguna pregunta con esto? Igual es solamente una introducción. Antes de meterme en la parte matemática, queremos hacer un pequeño repaso de álgebra lineal. ¿Alguna duda con esto? Con la reducción de la dimensionalidad, con el problema de tener una dimensionalidad muy grande, etcétera. Bueno, miren que no tengo claro si fui clara explicándolo, por eso les pregunto. Entonces se quedan los movimientos como de magnitud más alta, digámoslo así, o... Claro, mira. Porque si se quita el ruido sería algo que no, o sea, que sí está presente, pero que no repercute directamente a lo que nosotros queremos buscar, ¿no? En el movimiento de la Claro, molécula. el análisis de componentes principales lo que te permite es sacar ese ruido. Como siempre, cuando vos sacás el ruido, también estás sacando parte de la información. Eso no hay que perderlo de vista. Lo que pasa es que a veces la información, el exceso de información también es un problema, podríamos decir, porque no me permite ver las cosas que son relevantes. Entonces, la idea central de PCA es transformar coordenadas locales. ¿Por qué referimos coordenadas locales? A las coordenadas en cada punto, centradas en cada átomo. Yo tengo X y Z de cada átomo, entonces son coordenadas locales. En coordenadas colectivas, o sea, con cada componente principal se van a estar moviendo todos los átomos de la molécula. Por eso esa es una analogía que tienen con los modos normales. ¿Viste? Cuando en los modos normales se mueven todos los átomos de la molécula conjuntamente en cada modo normal. Bueno, en los PCA pasa lo mismo. Ahora, la esencia del PCA es que si yo miro todas las fluctuaciones que tuvieron mis átomos a lo largo de toda la trayectoria, cuando tenga los PCA, con unos poquitos PCA, voy a explicar, por ejemplo, el 80% de las fluctuaciones o el 90% de las fluctuaciones, de manera tal que los PCA que deje afuera van a estar describiendo movimientos que son muy ínfimos. Y la forma en que lo hace es como está demostrado acá. Suponete que vos, no está demostrado, esto no es una demostración ni por casualidad, está ilustrado acá. Suponete que vos tenés tus ciertos ejes X y Z, y en esos ejes X y Z tenés
un montón de puntos. Para simplificar, el dibujito está hecho en 3D, pero vos imagínate que la mini proteína que estudiamos en el TP, tenés, ya te digo, no tenés 3 coordenadas, sino que tenés 60 coordenadas, y cualquier proteína común tenés cientos o miles de coordenadas que considerar. Pero bueno, supongamos que tuviéramos una situación con solo 3 coordenadas, y con esas 3 coordenadas vos tenés un conjunto de puntos. Entonces, lo que hace PCA primero es llevar el origen, que en principio era arbitrario, lo pone en la posición promedio de todos tus puntos. Eso es lo primero que hace PCA. Entonces ahí tendría los ejes X, Y y Z que están puestos en gris. Y lo segundo que hace PCA es rota los ejes de manera tal que hay un eje que es el que tiene mayor fluctuación, mayor desviación respecto al promedio. El segundo eje es el segundo eje de mayor fluctuación. El tercer eje es el tercero de mayor fluctuación. En este caso no tendríamos más, pero si tengo 900 coordenadas, sí tengo muchos más ejes. Entonces el primer eje es donde está la mayor fluctuación respecto de la estructura promedio. ¿Sí? ¿Aline? ¿Quién era que había preguntado? No sé. Sí, sí, sí. Ah, Janet. Bien. Gracias. Bueno, entonces eso es lo que hace el análisis de componentes principales. Pero yo lo que quiero hacer es, antes de pasar a la presentación de PCA en sí, ver una presentación de muy... No, acá no, me equivoqué. Ahí está. Una presentación muy, muy básica de cosas de álgebra lineal que son importantes para que puedan entender, digamos, para que puedan seguir la clase de PCA todos, independientemente de que tengan un background o una formación diferente, o que hace más tiempo que no estudiaron álgebra lineal y no se acuerdan todas las cosas, etc. Repaso mínimo. Todos los vectores los voy a poner así con letras en negritas en minúscula. Tenemos, ustedes saben, el producto escalar de esos vectores que se calcula sumando multiplicando sus componentes uno a uno y sumando cada uno de esos términos. También el producto escalar de dos vectores lo podemos poner de esta forma si asumimos que los vectores son vectores columna. Entonces el producto escalar de A con B se puede poner como una matriz de 1 por n por una matriz de n por 1, y eso es una forma alternativa de escribir el producto escalar entre dos vectores. El producto de una matriz por un vector es otro vector cuyos elementos están dados por esta formulita, y el producto de dos matrices es en general otra matriz, y cada elemento de la matriz producto está dado por esta otra formulita. Bueno, una cosa importante para PCA es tener presente lo que es una base de un espacio vectorial. Una base es un conjunto de vectores que me permite expresar a cualquier otro vector del espacio, y nosotros en particular vamos a trabajar con bases que son ortonormales. O sea, una base ortonormal es una base cuyos vectores son ortonormales entre sí. Esto quiere decir que su producto escalar es 1 si multiplico un vector por sí mismo, y es 0 si multiplico un vector por cualquiera de los otros de la base. O sea, son perpendiculares. En el espacio tridimensional decimos son perpendiculares, en general decimos que son ortonormales. Bueno, eso es nada, una forma alternativa de escribir producto escalar. Bueno, entonces, típicamente un ejemplo de una base son los versores I y J que van a lo largo de los ejes X, Y
de un espacio coordenado y que me permiten escribir cualquier vector que tenga en el plano, pero nosotros tenemos con más familiaridad, por ejemplo, si yo trabajando con moléculas, una base puede ser la base del espacio conformacional, me expande X y Z del espacio conformacional. Esa es una de las bases que tenemos cuando hacemos dinámica molecular. Los versores I, J y K, uno a lo largo del eje X, otro el eje Y y otro el eje Z del espacio conformacional. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos con modos normales o cuando trabajamos con PCA, tenemos bases que están en R a la N, donde N es 3 veces el número de átomos. Entonces, en ese caso, tengo todos vectores de longitud N que tienen un solo componente distinto de 0, que será el X, el Y y el Z del átomo que está siendo considerado, y todos los demás componentes 0. O sea, cuando veamos PCA y yo les hable de los vectores van a ser vectores de este tipo. O sea, de una dimensión muy grande. Igual todo lo que vamos a decir vale para vectores de dimensión 3 o de dimensión 1800. Y en lo que vamos a ver, que aparte esto que aplica para PCA, pero como yo les digo, también aplica para modos normales, aplica para matrices de inercia, aplica para un montón de situaciones diferentes que aparecen en química. Vamos a trabajar con matrices que las vamos a ver como cumpliendo funciones distintas. Unas matrices las vamos a ver como transformando y otras son matrices que son propias de un espacio vectorial. Entonces, por un lado, entonces tenemos las matrices que son propias de cada espacio. Yo tengo un cierto espacio vectorial, supongamos el espacio 3n de todas las coordenadas X y Z de todos los átomos de una molécula. Sobre ese espacio yo puedo calcular una matriz, que es la matriz de derivadas segundas. O puedo calcular una matriz de inercia, o si tengo muchas muestras de las coordenadas X y Z, puedo calcular una matriz de correlación. Es una matriz que, dado los datos X y Z de cada uno de los átomos, yo puedo calcular. Estas matrices que yo les mencioné acá, derivada segunda, matriz de correlación, matriz de inercia, tienen una característica en común, y es que son todas matrices simétricas. Y eso es un dato que es muy importante. Matrices simétricas es que el elemento IJ es igual al elemento JI, o sea, lo que está por arriba de la diagonal de la matriz es lo mismo que lo que está de abajo. Entonces, estas son matrices definidas en un espacio, un cierto espacio. Y por otro lado, tenemos otras matrices que operan, que transforman, que convierten los vectores y las matrices del espacio en otros vectores y otras matrices. Entonces, estas matrices yo las voy a representar como R o a veces RT, que es por R traspuesta, porque es lo mismo, yo puedo poner una transformación, ponerla como que la hago con una matriz RT o que la hago con la matriz R, es lo mismo. Obviamente cada una hace su transformación, pero las dos transforman. Y en general entonces estas matrices lo que hacen es trasladan, rotan, extienden o comprimen las distancias, etc. Nosotros lo que hace PCA, que es parecido a lo que pasa con modos normales, es equivalente, de todo esto es equivalente a una rotación. Si voy muy rápido, párenme o díganme, y si hay algo que no quedó claro. Yo voy por ahí un poco rápido porque pienso que todos ya más o menos han visto estos temas, pero quizás no. Bueno, de estas matrices, las que transforman,
y que, por ejemplo, entonces yo tengo un vector en el espacio original, le aplico la matriz de transformación y obtengo el vector transformado, las que vamos a ver son matrices que son ortogonales. Y ahora vamos a definir un poquito más qué son las matrices que son ortogonales. Las matrices ortogonales realizan lo que se llaman transformaciones ortogonales. Y estas transformaciones son muy importantes en el estudio de análisis de dinámica molecular. Una matriz se dice que es ortogonal si es igual, si la traspuesta es igual a la inversa. O sea, cuando yo multiplico R traspuesta por R o R por R traspuesta, entonces me da la matriz unidad. Las matrices que son ortogonales tienen entre sus muchas propiedades una que es que sus vectores columnas, o sea, sus columnas son vectores que son ortonormales entre sí. Y en base a esta propiedad que tienen las matrices ortogonales, de que sus vectores son ortonormales, las transformaciones ortogonales tienen dos propiedades que son muy importantes, para lo que vamos a ver son muy importantes, que son que preservan las distancias. Fíjense, yo tengo el módulo de un vector, o en realidad el módulo al cuadrado de un vector, es el producto escalar de un vector por sí mismo. Bueno, si yo tengo mi vector sin transformar, tiene una cierta distancia, y si yo tengo si este B' es el vector, y después de aplicarle la transformación ortogonal, yo lo que tengo es que el módulo del vector transformado es igual al vector original. O sea, si yo tengo un punto, yo tengo mi transformación ortogonal y tengo un vector que señala un punto. La distancia de ese punto al origen es la misma antes de la transformación y después de la transformación. O si en vez de tener un vector, yo puedo tener un vector entre dos puntos, por ejemplo, una distancia entre dos átomos. Bueno, esa distancia, supongamos que este vector B sub i es la distancia entre dos átomos antes de hacer la transformación. Bueno, y el vector entonces B sub i' es la distancia entre los átomos después de hacer la transformación. Esa distancia se preserva si yo la transformación la hice con una matriz que es ortogonal. O sea, las transformaciones ortogonales preservan los módulos de los vectores. Y la otra cosa que preservan, que también es muy importante, es que preservan los ángulos entre los vectores. Esto está dado sin demostración, pero se puede todo demostrar en base a las fórmulas que aparecieron antes como propiedad de las matrices ortogonales. ¿Alguna duda? No. Bueno. Las transformaciones ortogonales transforman una base ortogonal en otra base ortonormal. Entonces, si B sub i es una base ortonormal, B sub i' transformada de esta manera también es una base ortonormal. Y lo que quiero discutir es cómo se transforman las matrices. O sea, yo tengo una matriz definida en un espacio, como mi matriz de derivada segunda, o si yo tengo una matriz como mi matriz de correlación que la definí en un espacio. ¿Qué pasa cuando yo le aplico a ese espacio una transformación ortogonal? Entonces, consideramos que tenemos una matriz A, que está definida en la base original, y tenemos una matriz ortogonal RT que transforma los vectores del espacio de acuerdo con esta fórmula que vimos. Entonces, aplico la transformación ortogonal al vector B sub i y obtengo el B sub i'. Y yo me quiero ver cuál es. Yo tengo mi matriz A. ¿Cuál va a ser A'? ¿Cómo va a ser la matriz A cuando yo ya haya hecho esa transformación de coordenadas? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, para pensar
cómo va a ser A', cómo va a ser la matriz A en el espacio transformado, me fijo qué es lo que hace A. Entonces defino como B sub J al vector que obtengo al aplicarle A al vector B sub I. Entonces digamos, una generalidad. Aplico a B sub I y obtengo B sub J. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Yo sé que cuando hago mi transformación, B sub I se transforma en B sub I', y B sub J se va a transformar de forma análoga como está acá, a B sub J'. Y lo que quiero ver es cuál es la matriz que me lleva B sub I' a B sub J', porque la matriz que hace eso es la equivalente de la matriz A en el espacio transformado. Entonces, vamos a moviéndonos en esa dirección, buscando esa analogía. Primero lo que voy a hacer es, de acá, fíjense, multiplico por R por la izquierda. Entonces, como R por R transpuesta es la identidad, de esa forma despejo B sub I. Quiere decir que yo acá B sub I lo puedo poner como R por B sub I'. ¿Sí? Y acá en lugar de B sub J puse R por BJ', o sea, lo mismo que hice acá, pero con B sub J. Y ahora lo que quiero hacer es, quiero despejar acá que me quede BJ', entonces, a ver, ¿por qué voy a tener que multiplicar? Díganmelo ustedes. Así sé que me están siguiendo, que no se durmieron. ¿Cómo hago para sacar R de acá? Quiero despejar R. Sacarla. R transpuesta. Multiplico por R transpuesta, que es igual a R a la menos 1, y me queda esto que está acá. Parece un choclo, pero fíjense, tengo B sub I' de un lado y BJ' del otro. Y dijimos que lo que transforma B sub I' en BJ' es la matriz A transformada. Entonces, esto que está acá es A'. O sea, cuando yo hago mi transformación ortogonal que transforma los vectores de acuerdo con esta formulita, las matrices se transforman de acuerdo a esta otra formulita. ¿Alguna duda? No. Bueno, vamos. Entonces, esta manera de transformar las matrices se llama transformación de similaridad, y cuando A y A' están dadas por esta relación, decimos que A y A' son similares, son matrices similares. Y físicamente eso significa que A' es en el espacio transformado lo mismo que es A en el espacio original. O sea, si A era una matriz de derivada segunda en un espacio que yo tenía, cuando transformé el espacio con la matriz R transpuesta, A' va a ser la matriz de derivada segunda en las nuevas coordenadas, las que surgen del espacio transformado. Y una característica importante para lo que vamos a ver de PCA, de las matrices similares, es que tienen la misma traza. La traza es la suma de los elementos diagonales. Las matrices que son similares tienen la misma traza. Bueno, esta fórmula que está acá es una transformación de similaridad para el caso de matrices ortogonales. En el caso más general tienen que poner R a la menos 1, pero como es ortogonal, R a la menos 1 es R transpuesta y nos queda esto que está acá. Y ya casi estamos, falta un cachito más nada más, aguántenme. Diagonalización. La diagonalización es un caso particular de una transformación de similaridad. Fíjense, es la transformación de similaridad, o sea, esta es la matriz, lo que yo antes había llamado A', que es la matriz transformada, pero
la diagonalización es una transformación de similaridad que me convierte una matriz A en una matriz que es diagonal. Una matriz diagonal, recuerden, tiene los elementos distintos de cero en la diagonal y por fuera de la diagonal son todos cero. Entonces las matrices diagonales producen una gran simplificación en los cálculos. Entonces cuando nosotros muchas veces no partimos de tener la transformación y ver en qué A se transformó en A', sino que al revés. Yo parto de que tengo una matriz A que es complicada, por ejemplo, una matriz de derivadas segundas con las derivadas segundas cruzadas distintos de cero, y busco una transformación de similaridad que me convierta a la matriz de derivada segunda en una matriz diagonal. ¿Para qué? Para que las nuevas coordenadas, todas las derivadas segundas cruzadas sean cero. Entonces, al hacer la diagonalización, obtengo la matriz R que en principio no sabía cómo era. Y hacer una diagonalización equivale a buscar, a encontrar, perdón, los que se llaman los autovalores de la matriz A. O sea, las columnas de esta matriz R son vectores que son autovectores de la matriz A, y lambda son los autovalores de la matriz A. Entonces, resolver el problema de autovalores de A equivale a encontrar una transformación ortogonal que diagonaliza A. Las columnas de R son los autovectores, los elementos diagonales son de la matriz lambda son los autovalores. Entonces la matriz R lo que está haciendo es hacer una transformación de coordenadas de manera tal que A tenga una forma más simple. O sea, básicamente yo lo que tengo es un espacio con la base original, le hago una transformación ortogonal, es equivalente eso a una rotación, convierto una base en otra y convierto una matriz en otra, pero esta nueva matriz, la transformada, es más simple. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con físico-química? Que es lo que tiene que ver con PCA, es que todo lo que les di así de manera muy sucinta en esta presentación aplica a un montón de situaciones en química teórica, en computacional, en dinámica molecular, etc. Por ejemplo, aplica cuando quiero obtener lo que llaman los ejes principales de inercia, donde la energía cinética de la rotación se expresa de manera más simple si yo tengo los ejes sobre los cuales yo mido las posiciones de los átomos puestos sobre los ejes principales de inercia. Y los ejes principales de inercia diagonalizan la matriz de inercia. O modos normales, que en modos normales lo que tengo es una transformación de similaridad que me hace que la matriz de derivadas segundas no tenga términos cruzados. Entonces voy a tener como coordenadas combinaciones lineales, las coordenadas cartesianas originales, que hacen que la matriz hessiana no tenga elementos por fuera de la diagonal. O aplica a los componentes principales, que es lo que vamos a ver nosotros, y también aplica a los autovectores y autovalores de un operador, por ejemplo, cuando ustedes quieren, se me fue todo. Cuando ustedes quieren calcular la energía de una molécula resolviendo el hamiltoniano electrónico con el Gaussian o con algún programa de eso. Bueno, ahí terminó el repaso. ¿Quedó alguna duda? Bien. Entonces, si no hay dudas, podemos seguir. Una cuestión, si nos puedes Sí. enviar esos documentos también para revisarlo también. Ah, sí, 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 sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Yo les digo, lo que está puesto acá es como son cosas que están en muchos libros de
de texto y qué sé yo, pero a mí me pareció importante presentarlo para para que tenga el mismo enfoque que es útil para la discusión de los PCA. O sea, lo que yo puse acá son todas cosas que son esenciales para que ustedes puedan entender las propiedades de los PCA y cómo funcionan los PCA. Así que sí, con todo gusto se los vamos a compartir. Bueno. Entonces, de la presentación, hoy acá no voy a llegar a hacer mucho de esto porque quedan unos 10 minutos, pero digamos, por lo menos antes que termine el curso, vamos a ver estos temas. Primero, PCA, cuáles son los fundamentos y cuáles son aspectos prácticos, cuáles son las utilidades, la utilidad y las limitaciones que tiene el PCA. O sea, PCA tampoco es la verdad revelada ni es una cosa mágica, tiene sus limitaciones. Vamos a ver qué es lo que se puede esperar cuando uno hace PCA de trayectorias concatenadas y cómo eso puede ser utilizado para obtener lo que se llama un espacio esencial, pero obtenerlo de manera consistente. Y después vamos a ver un truquito que es interesante cuando ustedes tienen proteínas que están formadas por distintas subunidades, cómo se puede hacer PCA de los movimientos entre subunidades y los movimientos al interior de cada una de esas subunidades. Bueno, eso ya con eso estaríamos terminando. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para hacer un análisis de componentes principales a partir de lo que muestreamos en una trayectoria de dinámica molecular? Voy a tener, entonces, estas fotitos que están acá son distintas fotitos de la TRPK en distintos puntos, el primer frame, el segundo, etc. Hasta voy a tener NS, donde NS es el número de muestras que tengo. Y acá, fíjense, cada vector X, K, este K, que sería este 1, 2, etc., lo que es un indicador del tiempo. O si quieren, un indicador de la muestra. Cada uno de estos vectores, cada una de estas X, no es un número, sino que es un vector que tiene n coordenadas, es el número de coordenadas que va a ser 3 veces el número de átomos. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo primero. Saco la muestra, hasta ahí es como lo que ustedes hicieron con el CPP trash, o van a hacer con el CPP trash cuando le pase la trayectoria. Bueno, entonces, antes de poder hacer el análisis de PCA, lo que tenemos que hacer es lo que les comentaba hoy, de eliminar la traslación y la rotación. Para eliminar la traslación de una molécula, eso se puede hacer siempre fácil. Lo que hay que hacer es llevar a cero el centro de masa. O sea, yo tengo una molécula, una cierta configuración, y tiene el centro de masa en un punto, y cuando pasó, si esto se trasladó, el centro de masa va a estar en otro punto. Lo que tengo que hacer es simplemente mover todos los átomos en X y Z la distancia necesaria para hacer coincidir el centro de masa nuevo con el centro de masa original. Y eso es exacto. Eso se puede hacer exacto, y con un loop de un programita no sé, si ustedes usan Python, en Fortran, lo que quieren, se saca de manera exacta. Ahora, eliminar la rotación no es algo exacto. No se puede nunca eliminar completamente la rotación, a menos que ustedes tengan un cuerpo rígido. Yo, si tengo un cuerpo rígido, sí puedo sacar
perfectamente la rotación. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que hacemos con moléculas, donde tratamos la molécula como un objeto que se traslada, que generalmente no nos importa cómo se traslada, un rotor rígido y no sé, un sistema de osciladores armónicos. Es el modelo más simple de las moléculas, un rotor rígido, oscilador armónico. Bueno, pero cuando las moléculas no son exactamente rígidas y por lo tanto la rotación no se puede sacar de manera exacta. Cuanto mayor es la deformación del objeto, más difícil es separar la rotación de la traslación. Y eso en algunos procedimientos de PCA me puede generar problemas. Por eso hay procedimientos de PCA donde usted tiene moléculas que se deforman mucho, que no usamos coordenadas cartesianas para hacer el análisis de componentes principales, sino que se usan otras coordenadas internas, como por ejemplo podrían ser distancias o ángulos, etc. ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces una vez que muestreamos digamos, tomamos muestra de una trayectoria y le sacamos la traslación y la rotación, tenemos que calcular una matriz que se llama la matriz de covarianza. La matriz de covarianza se calcula con esta fórmula que está acá. Fíjense, acá XY raya y XJ raya son los valores medios para la coordenada XY y para la coordenada XJ. Entonces, ¿cómo se calcula el elemento IJ de la matriz de covarianza? En cada frame me fijo cuánto se desvía la coordenada Y de su valor promedio, y eso lo multiplico por cuánto se desvía la coordenada J respecto de su valor promedio. Y sumo eso para todos los frames, y acá tendría que estar dividido por ns y está dividido por n, pero supónganse que acá va una s. Entonces, hago un promedio de esas fluctuaciones, de cuánto se desvía uno con respecto a cuánto se desvía el otro. Esto es lo que se llama la matriz de covarianza. Fíjense claramente que, como yo les decía hoy, la matriz de covarianza es una matriz simétrica, o sea, el elemento IJ es igual al elemento JI. Los elementos de la diagonal de la matriz de covarianza tienen el promedio de las fluctuaciones cuadráticas, o sea, voy a tener el promedio de XY menos XY medio al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto se desvía cada coordenada respecto de su promedio elevado al cuadrado? Eso es acá, eso es la fluctuación cuadrática de cada coordenada. Y la matriz de covarianza está relacionada con una matriz que se llama la matriz de correlación, la matriz de correlación es como una covarianza pero normalizada, o sea, yo acá tendría que dividir por el valor medio por la raíz cuadrada de la fluctuación cuadrática de I, por la raíz cuadrada de la fluctuación cuadrática de J, no importa, eso simplemente para llevar entre menos 1 y 1, pero yo lo que le quería mostrar con este gráfico es qué información nos da cada elemento de la matriz de covarianza. Si cuando los elementos, por ejemplo, cuando la coordenada I, si la coordenada I está siempre a la derecha de su valor promedio, cuando la J está a la izquierda, entonces este producto siempre va a ser negativo, y entonces yo voy a tener lo que llama una anticorrelación. En la matriz de correlación va a estar entre menos 1 y algo mayor que 0,5. Por el contrario, si van juntos, o sea, si cuando uno está a la izquierda de su promedio y el otro también, y cuando uno está a la derecha el otro también, entonces en ese caso las coordenadas están correlacionadas,
y su elemento en la matriz de correlación estaría entre 0,5 y 1. Ahora, a veces pasa que hay coordenadas que pueden encontrarse, digamos, en cualquier situación, o sea, que XY esté a la izquierda con XJ a la derecha, o al revés, que a veces estén los dos a la izquierda y los dos a la derecha, entonces eso tienen términos positivos, negativos, qué sé yo. El resultado es que el elemento es pequeño, cercano a 0. Entonces eso es lo que me dice la matriz de covarianza. Si es grande, es que varían mucho los dos. Si es chica, es que varían poco los dos. Bueno, entonces, para obtener los PCA, lo que tenemos que hacer es diagonalizar la matriz de covarianza. O sea, hacer PCA es encontrar una transformación. Recuerden que R es una matriz que me produce una transformación. Entonces, hacer PCA es encontrar una transformación que me diagonaliza la matriz de covarianza. Eso quiere decir que en el espacio transformado, en las nuevas coordenadas, las correlaciones cruzadas van a ser todas 0. O sea, yo tengo, vamos a suponer, 10 coordenadas en el espacio original. Cuando hago la transformación tengo 10 coordenadas en el espacio transformado. En el espacio transformado, esas 10 coordenadas no tienen covarianza, no tienen elementos cruzados en la matriz de covarianza, solamente tienen elementos diagonales. Digamos, los que están por arriba de la diagonal y por abajo son todos 0. Entonces, cuando diagonalizamos la matriz de covarianza, esto se hace con programas de álgebra lineal, casi todos los paquetes que trabajan para hacer análisis de simulación de dinámica molecular tienen para hacer estas diagonalizaciones. La matriz R que obtenemos, las columnas de esta matriz R son lo que se llaman los autovectores son los autovectores de la matriz C. Los lambda son los autovalores y estos acá no hay autovalores, son autovectores de C, son ortonormales, o sea, estos nuevos vectores que están acá, de acuerdo a lo que vimos hoy, si mis coordenadas X y Z eran una base ortogonal, como yo las transformé con la matriz R, que es una transformación ortogonal, estos nuevos vectores también son ortogonales y por lo tanto constituyen una base. O sea, yo puedo describir todos los movimientos de mi molécula con los nuevos vectores que obtuve por PCA de la misma forma que lo hacía con los X y Z que tenía originalmente.